Bendiciones para todas, soy la pastora Angie de Maranata Toronto y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana: desechemos todo espíritu de envidia. La envidia es un espíritu que se está moviendo hoy en día, se está volviendo algo muy familiar entre nosotros, es algo cotidiano, es algo que podemos notar todos los días en muchas personas. Y las personas cada vez sienten más rencor, más molestia, más furor, más desdicha, más indignación, más enojo, y se sienten así por no poder tener las cosas materiales que tienen otras personas, o porque no alcanzan a obtener los elogios o los halagos que tienen las personas que están a su alrededor. Esto hace que las personas se sientan tristes, que se sientan abrumadas, que se sientan muy mal porque no alcanzan a tener o no pueden entender que otras personas tienen mejores capacidades, más inteligencia, más creatividad, y por eso viene el espíritu de envidia a poseer los corazones del hombre de hoy o de la mujer de hoy. Yo no sé si usted se ha topado con algunas personas, a mí me ha pasado que uno viene y le dice: oh, mi hermana, usted ha visto tan lindo el restaurante que le quedó a la hermana tal. Es un restaurante muy próspero, le está yendo supremamente bien. Qué bendición de Dios el restaurante de fulanita. Inmediatamente esa persona te responde con un reproche. Sí, pero ¿sabes qué? No es tan buena la comida. Yo estuve por allá, pero la comida no es tan buena. Entonces, uno al ver su actitud, uno trata como de enchufarla o de enfocarla en lo que es bueno, y uno le dice: no, es muy próspero, la comida es rica, seguramente no has probado los platos que son muy deliciosos, pero la hermana le está yendo súper bien. Uno trata de enfocar la persona, pero la persona sigue haciendo reproches, sigue diciendo: sí, tal vez sí, pero hay restaurantes que son muchos mejores. Y así en muchas otras cosas de la vida sucede cuando uno trata de halagar a una persona. El envidioso siempre va a buscar lo malo, lo negativo, porque ese tipo de personas casi siempre tratan de resaltar las deficiencias, lo que carecen otros. Son ciegos a ver lo positivo o resaltar lo positivo o lo bueno de las otras personas. Yo quiero que veamos hoy algunos ejemplos muy interesantes acerca de algunas personas en la Biblia que tuvieron mucha envidia, y esta envidia los llevó a cometer errores gravísimos, cosas muy tremendas que pues yo no las podría ni creer que tú y yo pudiésemos hacerlas, pero en la Biblia nos presenta muchísimos casos. Vamos a ver primero el caso de Caín. Todos conocemos el caso de Caín y Abel. Pues Caín ofrece una ofrenda que no es agradable ante los ojos de Dios. La ofrenda no le agradó a Dios, pero Abel tenía la gracia y tenía la obediencia para agradar y obedecer a Dios. Y pues Abel le muestra a Dios o le ofrece a Dios algo que es muy importante para él, y pues Dios está agradado con su actitud y con su ofrenda. Pero Caín, movido por la envidia, al ver que su ofrenda no era la mejor, que la mejor ofrenda fue la de su hermano y que fue la que agradó a Dios, pues movido por esa envidia, mata a Abel. Pensemos, ponte a pensar en un momento, ¿qué culpa tenía Abel de haber hecho lo bueno, de haber hecho lo correcto? Él no tenía ninguna culpa. O sea, si nosotros entendiéramos o dijéramos que Abel tenía la culpa, entonces es como decir que el que hace lo bueno, el que hace lo correcto, está mal. Y eso no es así. ¿Qué culpa que a Dios no le gustó la ofrenda de Caín? Abel no tenía ninguna culpa allí. Pero cuando una persona tiene envidia, no reacciona, no es equilibrada en sus pensamientos, no es equilibrada en sus análisis, y simplemente Caín, lleno por la envidia, mata a su hermano. Mira lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 4, el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Esta última parte me llama muchísimo la atención: decaído tu semblante. Cuando envidiamos a otra persona, la cara nos cambia. Yo no sé si usted ha hablado con algunas personas y cuando están cerca de usted, uno ve cierto cambio en su rostro. O sea, sus formas, sus reacciones hacen que uno pueda detectar en esa persona la envidia, porque nuestra cara dice la verdad de lo que hay en nuestro corazón. Cuando envidiamos a otro, nos desanimamos. Caín se encontraba totalmente desanimado porque no podía superar a su hermano y porque su ofrenda no fue la mejor.
Cuando envidiamos a otros nos da tristeza. Nos sentimos mal, nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes, porque muchas veces queremos ocupar el primer lugar y no siempre debemos ocuparlo, porque tal vez hay otras personas que lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Cuando envidiamos a otro nos invade el rencor. Abel no había hecho nada malo contra su hermano, Abel había hecho todo lo que es correcto delante de Dios, pero se fue creando una raíz de amargura y de rencor en el corazón de Caín hasta que hizo que cometiera el peor error que pudo haber cometido un hermano, y es matar a su otro hermano. Y caemos en injusticias y malas interpretaciones. La envidia nos hace cometer demasiados errores, y nosotras como hijas de Dios no podemos ser movidas en ningún momento de nuestra vida por la envidia. Veamos otro caso más. José. Todos conocemos la historia de José con sus 11 hermanos. Era una familia muy numerosa, muy grande, pero sus hermanos tenían envidia de él por algunas razones. Vamos a leer Hechos en el capítulo 7, el versículo 9. Los patriarcas, movidos ¿por qué? Por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Otra vez, un nuevo caso entre hermanos, movidos por la envidia, cometen una cosa terrible que es vender a su hermano como esclavo. Ponte a pensar, ¿tú serías capaz de vender a tu hermano por esclavo? Yo no tengo sino una única hermana en la carne, y yo por mi hermana haría muchísimas cosas, pero buenas, nunca malas. Entonces, esta gente estaba movido por la envidia, por ese espíritu de envidia. ¿Y por qué lo envidiaron? Porque José recibió el mejor manto, recibió un manto hermoso de parte de su papá, porque lo merecía, porque él había ganado el corazón de su papá, porque era un hijo obediente, porque era un hijo que traía alegrías a su papá, y su papá simplemente quiso tener un detalle con él, pero sus hermanos se llenaron de envidia. Quien envidia a otro se queda mirando su ropa, no para admirarle el buen gusto, sino para repararle y criticarle que tenga lo que el envidioso mismo no posee. Muchas veces esas críticas que estamos haciendo hacia nuestras hermanas, ay, mira cómo se viste, mira el bolso que tiene, mira los zapatos, ¿sabes qué está diciendo eso? Yo deseo lo que tiene mi hermana, pero no lo puedo tener. ¿Por qué envidiaron también a José? Lo envidiaron porque Dios le confió sueños. ¿Qué tenía José la culpa de que Dios confiara en él? Dios le confiaba sueños poderosos, sueños que estaban hablando del futuro de su pueblo. Y Dios lo quiso así. En términos espirituales, vamos a ver que hay quienes envidian el nivel de revelación, de gracia o de fe de otras personas, así como le pasó a José. Pero no se detienen a pensar esto es algo muy importante. La gente envidia simplemente, esta tiene un nivel de revelación más profundo que el mío, esta puede predicar mejor, esta puede expresar mejor la palabra, pero no se detienen a pensar qué hace esa persona para que Dios le confíe lo que ella carga adentro. O sea, tiene que haber algo que a Dios le agrada, así como le agradó el corazón de José. Hay algo que a la hermana que está a nuestro alrededor, al hermano, al pastor, al apóstol, a cualquiera de las personas que nos rodea, pues a Dios le agrada, porque esa persona seguramente busca más, porque tiene una relación más profunda con Dios, por muchísimas razones. Por eso Dios les confía más revelación, más gracia, más fe y más unción. Es triste ver cómo entre mismos hermanos, como pasó con José, o hermanos en la carne o hermanos espiritualmente, se envidian. Yo no sé si tú has visto esto en la iglesia. Porque alguien canta, danza o alaba mejor al Señor, entonces empezamos a decir, esta canta porque tiene rosca con el pastor, esta lidera o danza porque seguramente le dio el mejor regalo al pastor, o mil cosas. Podemos inventar muchas cosas, pero no alcanzamos a detenernos a pensar que es que a Dios le agrada lo que tiene esa persona. Envidiamos cuando decimos, es que esa persona Dios la usa más, le ha concedido mayor unción, porque a mí no me la concede. Envidiamos espiritualmente porque le va mejor en algunas áreas que nosotros anhelaríamos que nos fueran bien. O sea, tú anhelas que Dios te use poderosamente, supongamos en el evangelismo, o simplemente con los hermanos, en la comunicación, pero como otra persona lo tiene, entonces tú te llenas de envidia porque tú deseas lo que esa persona tiene. Y a veces se pueden escuchar expresiones tales como, qué raro que a este le vaya tan bien,
qué raro porque yo oro un poco más, yo veo que yo ayuno más, yo veo que yo no falto a ningún servicio, pero qué raro que este sea más usado. O tal vez este tiene menos capacidades, menos estudios. Yo he estudiado más que aquella persona porque mi jefe le dio un ascenso a esta persona, porque le paga más a esta persona, porque no pasé yo este examen sabiendo que yo sé más que este, sabiendo que yo estudié más, sabiendo que yo tengo más experiencia. Todas ese tipo de expresiones son síntomas de que tenemos un corazón envidioso. Y ahora quiero que veamos el peor de los casos. Para mí es un caso muy, muy triste de una demostración de envidia profunda. Leamos en Mateo, en el capítulo 27, el versículo 18. Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. No habían arrestado a Jesús porque hubiese hecho algo indebido, no arrestaron a Jesús porque no hubiese pagado los diezmos, no arrestaron a Jesús porque hubiese hecho milagros. Lo arrestaron simplemente por envidia. Eso dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, el versículo 18. La envidia nos lleva a hacer cosas que nunca imaginamos hacer. ¿Cómo podemos imaginar entregar al Hijo de Dios? A Jesús en los días de su carne les había mostrado, hacía unos días había entrado y le habían batido ramos, le habían hecho tremendo recibimiento. ¿Y cómo podemos entender que después hombres movidos por la envidia quisieran verlo muerto? Los sacerdotes envidiaron a Jesús y ellos contaminaron al pueblo al decidir si sacaban libre a Barrabás o a Jesús. No sé si recuerdan esa escena. Cuando dijeron, bueno, hay que darle libertad a una persona en esta época. Entonces, ¿quieren a Barrabás o quieren a Jesús? Pero ¿qué pasa? La envidia tiene una particularidad. Es un espíritu que rápidamente toca a otros, se esparce, se dispersa. Entonces, como los ministros estaban muy furiosos, estaban muy envidiosos, contaminaron al pueblo y decidieron sacar libre a Barrabás. ¿Qué pasa? Entre ese mismo pueblo estaban personas que habían visto milagros, que habían sido sanados, que habían visto maravillas días anteriores, pero llegó el espíritu de envidia que estaba en los sacerdotes y se dispersó por la gente y decidieron crucificar a Jesús. El espíritu de envidia decidió y puso en la boca de ellos, crucifícale, crucifícale, al hacedor de la vida, al que hacía unos días atrás estaba manifestando maravillas y prodigios entre su pueblo. La envidia te hace una persona insensata, cruel, injusta, porque lo que hicieron con Jesús fue injusto, lo que le pasó a José fue injusto y lo que le pasó a Abel fue una injusticia tremenda. Tú detectas que tienes envidia porque dices, bueno, yo quiero mirar a ver si es que yo tengo envidia en mi corazón. A todos nos puede pasar. ¿Cómo lo podemos detectar? Cuando primero estamos siempre viendo lo malo de las personas, en vez de resaltar lo bueno, lo valioso, lo importante o el sacrificio que hace alguien, nos enfocamos más en resaltar lo malo. No lo hizo tan bien, le faltó, pudo hacerlo mejor. Eso nos dice que nuestro espíritu tiene envidia. Cuando no resaltas las virtudes de otros, cuando no te alegras por sus victorias, detectas cuando estudias o quieres superarte, porque les voy a demostrar a todos estos que yo sé más, les voy a demostrar a mis compañeros de trabajo que yo sé más. Entonces yo me voy a estudiar movido por la envidia, porque le quiero demostrar al mundo entero que yo sí sé, que sí tengo un diploma, que sí tengo ciertos estudios, y la envidia nos mueve a hacer cosas que a veces Dios no nos mandó a hacer. Jesús nunca nos dejó un espíritu de envidia. Al contrario, Él resaltó a quienes mostraban grande fe, santidad, generosidad y tantos otros valores. Mira lo que nos dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 14, el versículo 12. Les aseguro que el que confía en mí, hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas, escucha esto, Jesús es precioso, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Cómo te parece el corazón de Jesús? Jesús no tenía envidia de que nosotros pudiésemos hacer cosas mayores y superiores a Él, pero Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el que todo lo puede, Él es el creador del cielo y de la tierra, y Él dice, es tan tierno y tiene un corazón tan puro, que nos dice, hijitos, yo me voy, pero ustedes en esta tierra harán cosas mucho mayores de las que yo hice.
Eso nos muestra un corazón puro, santo, libre de envidia. Yo hoy te invito a que decidas desechar todo espíritu de envidia de tu corazón. Tú notarás cómo te vas a sentir más feliz, más liviana, más tranquila. Por eso en esta semilla de fe, para mí es muy importante que tú entiendas que tú necesitas tomar hoy la decisión y desechar todo espíritu de envidia que quiere poseer tu corazón. Allí donde tú estás, yo te pido que cierres tus ojos y con fe hagas esta oración conmigo. Padre, te damos gracias por darnos esta palabra tan linda, por darnos esta palabra llena de fe. Te pedimos, Señor, que purifiques nuestro corazón, que lo examines, límpianos, Señor. Arranca y desarraiga de nuestro corazón toda raíz de amargura que ha sido fruto de la envidia que hemos tenido por otros. Dame un corazón puro, dame un corazón, Señor, agradable ante ti. Yo te pido que todo espíritu de envidia hoy muera en mi corazón. Yo me cubro con tu sangre, Jesús, y declaro que tu sangre purifica mis pensamientos, purifica la forma en que yo pienso en otros, purifica mis ojos, la forma en que yo miro a otros, purifica mi boca para expresar lo maravilloso que pueden hacer las otras personas que están a mi alrededor. Purifica mi corazón y hazme una mujer libre de toda envidia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido Semillas de Fe. Les deseo una poderosa semana. Bendiciones.